Buenas tardes con todos. Para este trabajo a mis compañeros y a mí nos tocó realizar el experimento número 7 de la guía, el cual consistía en ensamblar y evaluar créditos utilizando materiales reciclados. El carrito fue elaborado principalmente con tapas plásticas y palitos de madera, y una liga de caucho como mecanismo de impulso. La idea principal fue aplicar los conceptos del curso de diseño de experimentos a un prototipo fácil y sencillo de medir y construir, donde se pudiera evaluar el desempeño mediante la distancia recorrida. Para ello se analizaron tres condiciones principales: el diámetro de las ruedas, la base del carrito y el número de vueltas de la liga. Estas condiciones fueron importantes porque podían influir en la estabilidad, el impulso y la distancia final alcanzada por el carrito. Respecto a los objetivos, el objetivo general fue determinar cómo influyen estas condiciones en el ensayo de la distancia recorrida. Además, se buscó evaluar el efecto individual de cada factor, identificar posibles interacciones entre ellos y reconocer qué combinación permitía obtener un mejor desempeño. Para organizar el experimento se utilizó un modelo estadístico factorial, el cual permite representar los efectos principales, las interacciones entre factores y el error experimental. En este caso, cada carrito sometido a una combinación específica de condiciones fue considerada como una unidad experimental. En total se trabajó con 4 modelos de carrito, 8 tratamientos y 2 réplicas por tratamiento, obteniendo así 16 ensayos experimentales. Con esta base se pudo continuar con la electrolización, ejecución y análisis de los resultados obtenidos. A mí me tocó la parte de diseño experimental, donde en nuestro fundamento teórico nos basamos en los principios de la teorización y replicación para reducir los sesgos. Nuestra variable de respuesta fue la distancia total horizontal recorrida por el carrito medida en centímetros. Y por último, los factores y niveles. Se evaluaron 3 factores: el diámetro de las ruedas, 3 centímetros y 5 centímetros, la base del carrito, menor y mayor, y el número de vueltas de la liga, 2 y 4. Para el proceso de aleatorización fue muy sencillo, ya que solo debimos colocar el comando en R para de nuestros 8 tratamientos sacar los 16 ensayos correspondientes. En el proceso de aleatorización nos dispusimos a realizar los experimentos, dando como resultado la siguiente tabla, donde pudimos observar el diámetro de las ruedas, la base del carrito, el número de vueltas y la distancia recorrida por cada carrito, que es muy diferente por cada uno de los carritos. Por último, con la tabla anterior, nos disponemos a realizar el ANOVA, ya que debemos ordenar la tabla y luego colocar el comando en el R. Pruebas de hipótesis para efectos principales. Para el factor A, el diámetro de las ruedas, tendremos que la hipótesis nula es que el diámetro de las ruedas no afecta significativamente la distancia recorrida por el carrito, mientras que la hipótesis alternativa sería que el diámetro de las ruedas sí tiene un impacto significativo en la distancia recorrida por el carrito. Para este factor, la función objetivos es 229.042 y obtuvimos que el p-valor es 3.60 por 10 a la menos 7. Como el p-valor es menor que el nivel de significancia, que es 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, tendríamos una conclusión que es que a un nivel de significancia del 5% se tiene evidencia estadística para afirmar que el diámetro de las ruedas se afecta significativamente en la distancia recorrida por el carrito. Para el factor B, el tamaño de la base, tendremos lo mismo, la misma hipótesis nula, la misma hipótesis alternativa. En este caso, el F observado sería 66.272 y el p-valor 3.85 por 10 a la menos 5. De nuevo, como el p-valor es menor que el nivel de significancia, se rechaza de nuevo la hipótesis nula. Y por último, para el factor C, el número de vueltas de la liga, la misma hipótesis nula, la misma hipótesis alternativa. En este caso, la función, el F observado es 676.346 y el p-valor es 5.13 por 10 a la menos 9. De nuevo, al p-valor ser menor que el nivel de significancia, se rechaza de nuevo la hipótesis nula. Pruebas de hipótesis para interacciones dobles. Para el factor A por B, la hipótesis nula sería que entre el diámetro de las ruedas y el tamaño de la base no existe una interacción, mientras que la hipótesis alternativa sería que entre el diámetro de las ruedas y el tamaño de la base sí existe una interacción. Para esta interacción, el F observado sería 9.361 y el p-valor es este valor 0.01559.
En este caso, el P menor es menor que el nivel de significancia, por lo que se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, se tendría una conclusión que sería que el nivel de significancia, a un nivel de significancia del 5%, sí existe evidencia estadística de interacción significativa entre el diámetro de las ruedas y el tamaño de las bases. Para el factor A por C sería lo mismo, la misma hipótesis nula y la misma hipótesis alternativa. En este caso, el F observado nos salió 12.612 y este sería nuestro P menor. En este caso, de nuevo, el p-valor es menor que el nivel de significancia, por lo que se vuelve a rechazar la hipótesis nula. Y por último, para el factor b por c, lo mismo sería la misma hipótesis nula, la misma hipótesis alternativa. El f observado sería 11.848 y ese sería el p-valor. De nuevo, el p-valor es menor que el nivel de significancia, por lo que se vuelve a rechazar la hipótesis nula. Ok, yo me voy a encargar de hacer la interpretación de Tukey. Dado que la interacción triple A, B, C, donde los tres factores resultó significativa en el ANOVA, el análisis de Tukey se realizó directamente sobre las combinaciones completas de los tres factores. En la tabla podemos observar todas las comparaciones entre pares de tratamientos. Cada fila nos muestra la diferencia de medias, los límites de intervalo de confianza y el p-value ajustado. El criterio de decisión es simple: si el p-value ajustado es menor a 0.05, la diferencia es significativa, y si es mayor a 0.05, no lo es. Como puedo ver marcado en rojo, existen 5 comparaciones con p-value mayor a 0.05, por lo que esos pares no se diferencian significativamente. El resto sí presenta diferencias significativas, destacando la comparación de A2, B2, C2 contra A1, B1, C1 con una diferencia de 234 y un p-value de 0.0001, que es demasiado mínimo, confirmando que ruedas de 5 centímetros, base mayor y 4 vueltas es la configuración óptima. Normalidad. Para validar nuestro modelo verificamos el supuesto de normalidad de residuos mediante la prueba. Obtuvimos un p-value de 0.052, que al ser mayor a 0.05 no rechazamos hipótesis nula, confirmando que los residuos son normales. Eso también se puede apreciar visualmente en el plot que he colocado, que al ver que los puntos no se desvían o no varían tanto y siempre están pegados a la línea horizontal, nos afirma que sigue una distribución normal. Bartlett. Finalmente, para la homogeneidad de varianzas aplicamos la prueba de Bartlett, ya que el Leven no era muy confiable. Tuvimos un estadístico de 1.3869 con un p-value de 0.986, muy por encima del 0.05, confirmando varianzas homogéneas y que nuestro modelo es estadísticamente válido. Buenas tardes, a continuación explicaré las principales limitaciones, errores y fuentes de variabilidad encontradas durante la realización del proyecto. En primer lugar, se identificaron problemas relacionados con la construcción del carrito. Entre estos estuvieron las ruedas deformadas debido al uso de tapas recicladas o ruedas recicladas, la posible desalineación de los ejes, la inestabilidad del carrito al iniciar movimiento y los errores de medición al registrar la distancia recorrida por este. Además, se presentaron algunos errores y fuente de variabilidad que podrían afectar los resultados. Por ejemplo, hubo posibles confusiones en el registro de datos, la diferencia entre las repeticiones de un mismo tratamiento, el desgaste de la liga por el uso continuo, variaciones en la forma de liberar el carrito y cambios en las condiciones de la superficie de prueba. A pesar de estas dificultades, se aplicaron medidas de control para reducir este impacto y obtener resultados confiables. Finalmente, se concluye que los tres factores estudiados influyeron significativamente en la distancia recorrida por el carrito. El factor más importante fue el número de vueltas de la liga, y además se encontró que las interacciones entre estos factores también fueron significativos. Gracias al diseño factorial de 2 al cubo, fue posible identificar la configuración que permitió obtener un mejor desempeño del prototipo. Muchas gracias.